Dios te bendiga, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Estamos ya en la segunda quincena de julio, estamos llegando ya y gracias a Dios seguimos con los episodios semanales. Gracias a Dios ya, como te decía la semana pasada o hace 2 semanas, ya no sé, que tenemos ya 6 meses haciéndolo y pues esperemos con el favor de Dios, si Dios nos lo permite, terminar el año también habiendo subido un episodio, por lo menos un episodio a la semana. También te quiero agradecer porque si nos sigues en Instagram, te darás cuenta que con el favor de Dios también esta semana estaremos llegando ya a los 20,000 seguidores. Estamos muy cerca. Entonces, le damos gracias también a Dios y te animamos a ti que si no nos sigues, puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram es donde más activos estamos, pero realmente también tenemos Facebook, TikTok, Instagram, como decía, y YouTube, que probablemente también nos estés viendo desde YouTube. Y pues también puedes compartir nuestro contenido. Allí en Instagram y en las demás redes puedes encontrar clips de estos episodios del podcast, o quizá tú llegaste al podcast por algún clip. Pero si subimos episodios, clips de los episodios, además de contenido también de pronto traducciones de canciones o hago como voiceover de algunas veces de clips de sermones, pues es variado, ¿no? Trato de hacer contenido o compartir contenido o traducir contenido que sea de bendición para ti y que pueda ser bendición también para otras personas cerca de ti, que lo puedas compartir y sea de bendición. Más que nada es por eso. Entonces, pues puedes seguirnos ahí. Y el día de hoy quería platicarte de algo, de un tema que yo pienso, siento, y quizás ha sido tu experiencia, al menos sé que ha sido la mía y también lo he visto con otras personas, el que, el hecho más bien, de que muchas veces Dios no responde nuestras oraciones o pensamos que no responde, porque la verdad es que también una negativa, es decir, que el que no suceda algo también es una respuesta. Muchas veces cuando la gente dice que Dios no le respondió, más bien quiere decir que no hizo lo que le estaba pidiendo. Pero también el no dar algo, el negarlo, pues es una respuesta. Y creo que entre cristianos, sobre todo cristianos que oran y cristianos que quizá tienen poco en el Evangelio y poco puede ser desde semanas, meses o hasta un par de años, llegan a decepcionarse, llegan a desanimarse por esto, porque llegan a pedir algo, una petición que es buena, una petición que es algo objetivamente bueno, ¿no? Puede ser algo, una sanidad, puede ser algo, una provisión de algo bueno. Y muchas veces la pregunta es, bueno, ¿por qué Dios no responde esa oración? Puedo entender, quizá, y alguien podría decir, entiendo por qué no me responde lo de algo material, algo que sin duda puede ser una necesidad, pero no es tal cual a lo que dijeras que Dios tiene que responder eso. Pero en esto, en la enfermedad de mi familiar, de mi hijo, de un niño, ¿por qué será que Dios no responde si eso sin duda es algo bueno? O Dios, ¿por qué no salvará a mi familiar si Él dice que quiere que todos vengan al arrepentimiento, que todos sean salvos? ¿Por qué no lo salva entonces? Y es una petición, perdón, es una cuestión complicada, difícil, que a muchos los lleva incluso a desanimarse en la oración y ya no pedir cosas eh, con grandes expectativas. Es decir, piden lo normal, dan gracias por lo normal y ya son hasta precavidos a la hora de orar porque no quieren decepcionarse de nuevo. Ya no son tan específicos, ya las peticiones se vuelven diferentes por ese miedo a ser decepcionado. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos de cosas similares, de peticiones que se responden de manera similar, y me refiero tal cual, de manera similar, de que Dios no da como tal una respuesta y luego otras cosas sí. Y quiero compartir contigo Hechos capítulo 12, si lo puedes ir a buscar conmigo. En Hechos capítulo 12, si ya has leído el Nuevo Testamento y el libro de Hechos en específico, tenemos una historia de Pedro. Y de hecho esta es una historia con Pedro, que después de esto Pedro como que ya no se ve tanto y se enfoca mucho más el libro en Pablo. Pero esta siendo una de las historias de las últimas historias donde tenemos más énfasis de Pedro, es una que probablemente si ya lo leíste, pues te acuerdas,
se quedó un tanto grabada porque es muy impresionante, o quizá la has escuchado. Y es una vez en la que Pedro está encarcelado y es liberado de manera sobrenatural de parte de Dios. Y creo que eso se habla bastante, se llega a predicar de eso, de cómo Dios libera, cómo Dios salva, cómo Dios protege. Y hay ese énfasis en parte, por ejemplo, en el versículo 5, si me digo, leyéndolos desde antes, el versículo 5 leemos que dice, así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, ya encarcelado, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Es decir, la iglesia, la comunidad en ese momento de creyentes estaban orando por Pedro. Y es algo muy bonito, la historia es impresionante porque vemos el poder sobrenatural de Dios que manda un ángel para liberarlo. Pedro, de hecho, cuando va tras el ángel para salir, piensa que está teniendo una visión, como que dice, esto no se siente real. Llegan a las puertas de la ciudad y son abiertas de manera automática, de manera sobrenatural. Y es de esas veces que incluso el personaje de la Biblia, en este caso Pedro, se cuestiona si esto es realidad, si realmente está pasando eso. Es una historia muy padre. Ya he escuchado que se predica de esto, pues sin duda, si lo has leído, se te queda grabado. Pero quizá lo que no has tomado tanto en cuenta o no te has fijado tanto es en los primeros dos versículos de este capítulo de Hechos 12. Porque en estos primeros dos versículos, en el segundo en específico, se menciona a Jacobo, el hermano de Juan. Y en esta historia entonces tenemos que la Biblia nos menciona a esos tres discípulos más cercanos de Jesús. Si tú recuerdas en los evangelios cuando Jesús todavía estaba vivo, Jacobo, el hermano de Juan, Juan y Pedro eran los tres discípulos más cercanos al Señor. Son a los que lleva al Getsemaní con él a orar, son aquellos que presencian la transfiguración, son aquellos que ven varias cosas que los demás no, y las ven y están más cercanos a Jesús. Y en esta historia tenemos que se menciona a los tres, no los tenemos como tal en la historia, pero sí mencionados a los tres. Y vamos a ver qué dice sobre Jacobo, fíjate. En Hechos 12:1, empezando ahí, dice, entonces por aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos, y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Cuando le tomó preso, le puso en la cárcel, entregándole a la custodia de 4 escuadras de 4 soldados cada una, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios. Por el entonces tenemos esta situación de que está cerca la Pascua y primero Jacobo es asesinado, que ahorita vamos a regresar a eso, es la parte realmente central de lo que te quiero compartir, pero quiero ver primero el texto. Luego tenemos que Pedro es encarcelado e imagínate lo que se les vino a la mente al resto de discípulos que estaban vivos y a los seguidores de Jesús, que también estuvieron vivos o que ya eran creyentes y seguidores de él cuando sucedió su muerte. Estamos en los mismos tiempos, o sea, en la misma temporada del año en la que Jesús murió unos años previos. Porque Jesús, acuérdate que pues fallece o es asesinado en esas fechas de la Pascua, coincide. Y ellos están en esta semana previa. Y Herodes ya había pensado, se está pensando, bien estas fiestas previas, viene la Pascua y después lo sacaré al pueblo para hacerles seguramente cosas no muy buenas, para mostrarles que él estaba haciendo o teniendo mano dura contra estos cristianos que se decían, ¿no? Porque obviamente también quería quedar bien con los judíos, quería demostrarle a Roma también que estaba controlando este disturbio que están creando los cristianos. Y entonces imagínate lo que fue o lo que pasó por la mente de los demás discípulos, de los demás creyentes en ese momento. Yo creo que varios de ellos, e incluso quizá Pedro, de haber dicho, se repite la historia. De nuevo, que sin duda Pedro era uno de los líderes de la iglesia en aquel momento, han de haber dicho, de nuevo se va a repetir la historia, y han de haber venido flashbacks a su mente de, va a pasar de nuevo. Vamos a ver a Pedro asesinado, lo van a castigar como lo hicieron con el Señor Jesús. Seguramente Pedro se preparó para esto y seguramente mentalmente estaba listo para sufrir como el Señor lo había hecho, pero el Señor tenía otros planes.
En el versículo 6 dice, cuando Herodes iba a sacarlo, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Lo tenían bien rodeado y dijeron, no nos vuelve a pasar lo que pasó con su líder Jesús. Atado con dos cadenas y los guardias delante de la puerta vigilaban la cárcel. Es decir, guardias por todas partes. Dos alrededor de él y dos cuidando. eh, bueno, no dice dos en la puerta, pero todos los demás, que eran 16, dice más o menos. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro dándole un golpe en el costado y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Quizá le traspasaron las manos, no sé, el Señor ahí controló la materia de una manera, por eso digo que es tan impresionante, que tenía las cadenas, no dice que se abrieron, se le cayeron tal cual, es decir, las tenía puestas y ¡pum!, le cayeron las cadenas. Que podría inferir también que se abrieron, pero no nos dice que se abrieron, simplemente dice las tenía y de pronto ya estaban en el suelo. Entonces le dijo el ángel, cíñete y ata tus sandalias, es decir, Pedro, vamos a darle, vamos a caminar, quizá a correr, tienes que estar listo, no te vayas así nada más. Y así lo hizo, luego le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y habiendo salido, le seguía y no comprendía que lo que hacía el ángel era realidad, más bien le parecía que veía una visión. Es decir, no sentía que fuera verdad. Y yo me imagino que esto lo toma Lucas, el escritor de Hechos, de las palabras de Pedro, ¿no? Imagínate Pedro contando esto, diciendo, es que yo sentí que era como un sueño, sentí que no era la realidad, y luego lo plasma Lucas en esas palabras, en esa frase. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. De nuevo, algo impresionante. Cuando habían salido, avanzaron por una calle y de repente el ángel se apartó de él, sin decirle nada. Entonces Pedro, al volver en sí, como que le cayó el 20, ¿no? Como dijo, ah, caray, ¿qué está pasando? Podríamos decir, estaba medio adormilado quizá. Dijo, ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío, es decir, querían que lo castigaran. Seguramente muchos pedían el mismo castigo que su maestro. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí ya no está. Este Marcos es el de quien sabemos y te lleva el nombre del Evangelio, que se dice que pues más bien Marcos escribió lo que le contó Pedro, que vemos la cercanía que había ahí. Cuando muchos estaban congregados llorando, donde muchos estaban congregados llorando, perdón. Cuando Pedro tocó a la puerta de la entrada, una muchacha llamada Rode salió para responder. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, de puro gozo, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba ante la puerta. Esto yo siempre que lo he leído me imagino que haber sido algo gracioso entre ellos, de que siempre que contaban la historia de Pedro, y hacían énfasis en esto, ¿no? De que se emocionó tanto que lo dejó ahí en la puerta, ni siquiera le abrió. Ellos le dijeron, estás loca. Pero ella insistía en que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mientras tanto, Pedro persistía en tocar. O sea, es decir, Pedro no deja de tocar, decía, pues como que escuché a alguien, pero luego ya no. Y seguramente con miedo de que lo fueran a ver en la calle y lo fueran a reconocer y llevar preso de nuevo. Cuando abrieron, le vieron y se asombraron. Con la mano, Pedro les hizo señal de guardar silencio y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Luego dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y saliendo se fue a otro lugar. ¿Cuál Jacobo? Aquí se refiere a Santiago. Santiago, el hermano del Señor, el medio hermano de Jesús, que en ese momento era el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Que la primera iglesia, mucha gente llega a decir que estuvo en Roma, de quién sabe dónde, si la Biblia misma nos dice que la primera iglesia, el primer grupo de creyentes se estableció en la ciudad de Jerusalén. En ese momento Jacobo, o Santiago, el hermano del Señor, estaba, que es el que escribe la carta que tiene el nombre Santiago, en el Nuevo Testamento, estaba de líder en la iglesia en Jerusalén. Por eso él dice, hagan saber esto a Jacobo. Nos está haciendo saber que él era el líder y a los hermanos, ¿no? Pero entonces tenemos una historia impresionante de cómo Dios salva, libera, protege, como te decía. Pero yo me imagino que entre los hermanos, después de toda esta emoción y felicidad, ha de haber sido imposible para algunos de ellos al menos no preguntarse, bueno, Señor, Dios, Padre, ¿por qué a Pedro sí y a Jacobo no? A Jacobo, el hermano de Juan.
¿Por qué a Pedro lo liberas de una manera y lo salvas y lo proteges de una manera tan impresionante, tan milagrosa, y a Jacobo no? Como te decía en el versículo 5, así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. ¿Acaso no crees que por Jacobo también la iglesia hacía oración sin cesar por él? Que el mismo Pedro oraba por Jacobo. ¿Crees que no? Y es aquí donde entramos en estas situaciones difíciles. Y quiero decirte algo, la oración no respondida al que no ora no le causa conflicto. Al que no ora, al que no busca, al que no pide, pues no le causa conflicto ese tipo de cosas. Es solamente aquellos que buscan a Dios, que le piden, que oran, que al ver este tipo de cosas en sus vidas también, y aquí en la Biblia, pero en sus vidas, este tipo de situaciones, donde tú tienes dos peticiones muy similares, y luego Dios te responde una y la otra no. Solamente a las personas que oran, solamente a las personas que buscan respuesta de Dios, les causa conflicto. Porque aquel que no ora, aquel que no busca respuesta de Dios, ¿qué conflicto le va a causar si realmente no tiene ese hábito y no está puesto en esa situación? Entonces, si tú estás y ya has estado en alguna situación como esta, pues es algo bueno para empezar. Porque quiere decir que tú vas con Dios y oras. Pero te preguntaría, ¿qué ha pasado cuando Dios no ha respondido como tú esperas? ¿Se ha apagado tu vida de oración? ¿Te has vuelto alguien que ora oraciones muy generales, sin especificar, porque no quieres de pronto sentir que te decepciona Dios? Porque prefieres decir, es más fácil que me responda en general, a que si le pido algo muy específico, podría decepcionarme. Pero lo opuesto también es cierto. Si pides algo muy específico y Dios responde, sabrás sin duda que era Dios respondiendo, porque algo que pasa muy seguido es que le pedimos a Dios algo tan general que cuando se da decimos, bueno, pues sí es que era algo hasta relativamente normal, porque es muy general. Pues claro que era muy probable que sucediera. Por eso yo te invitaría a hacer peticiones de oración, que en tus oraciones fueras más específico a la hora de pedirle a Dios. Que te animes y te arriesgues a ser decepcionado. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que Dios nos decepciona realmente. Estoy hablando de la sensación que nosotros tenemos. Lo que nosotros percibimos y sentimos es decepción. No significa que Dios realmente nos haya decepcionado de manera objetiva, que Dios haya hecho algo o más bien no hiciera algo porque no nos ama tanto, porque no nos cuida, porque no nos protege. No, nuestra percepción es de decepción. Pero podemos estar seguros de que Dios quiere lo mejor para nosotros, que Dios nos cuida, que Dios nos protege. Pero como humanos batallamos con nuestros sentimientos. Te animaría a hacer ese tipo de oraciones más específicas. Pero entonces si tú ya eres alguien que ora y te has encontrado en esta situación, te habrás encontrado o te habrás topado con hermanos que se han encontrado en esta situación. ¿Por qué a él sí y al otro no? ¿Por qué a él sí y a mí no, Señor? O incluso ¿por qué a mí sí y a ella no, Señor? Es mi mejor amiga, las dos pedíamos por lo mismo. Teníamos una petición muy similar. Y el que me respondas a mí me llena de gozo, pero también me duele por mi hermana, por mi amiga, que no ha escuchado tu respuesta. Me imagino que incluso el mismo Pedro se ha haber preguntado, Señor, y a Jacobo, ¿por qué no lo rescataste como a mí? ¿Y qué respuesta nos da la Biblia? Ninguna. La Biblia no nos dice por qué a Pedro sí y a Jacobo no. Y el que quiere inventarse razones, el que quiera decir es que por Pedro y esto, estar inventándolo realmente. La Biblia simplemente nos presenta el hecho de que Jacobo fue puesto en prisiones, que seguramente la iglesia oró, eso lo podemos intuir. ¿Por qué? Porque vemos que por Pedro oraban. Es lógico entender que por Jacobo también oraban. Jacobo no estaba separado de la iglesia, Jacobo no estaba peleado con los hermanos. Y luego es el hermano de Juan. ¿Cómo crees tú que se sintió Juan? Al ver y escuchar, alegrarse por Pedro, pero al mismo tiempo decir, ¿y mi hermano? O sea, yo sé que ellos son discípulos y estuvieron cerca de Dios, pero constantemente la Biblia nos demuestra su humanidad y cómo batallaban, que no eran perfectos. ¿Qué hacer en esas situaciones donde Dios responde a algo o a alguien, pero no responde a otra cosa o no nos responde a nosotros o a alguien más? Yo creo que aquí es parte de madurez,
porque sin duda la primera reacción de muchos, y quizá la has vivido, yo sé que sí, al menos en mi caso, la reacción de muchos es decir, bueno, entonces ¿para qué pido? Si igual vas a hacer lo que quieres, si igual vas a responder lo que tú quieres y al final de cuentas parece que mi oración no influye, que al final de cuentas se va a hacer lo que tú dices y nada más. Que déjame decirte que la Biblia nos demuestra y Jesús mismo nos alienta a pedir, a orar, y la Biblia nos dice que hay cosas que no van a suceder si no pedimos por ellas, que hay cosas que no van a suceder o no se van a llevar a cabo si no hay oración. Esa idea, si tú piensas, no, es que ya todo va a pasar y no importa yo si oro o no, y solamente es orar para estar de acuerdo con Dios, no es tal cual así. La Biblia tenemos ejemplos y vemos que en la Biblia se nos dice que si oramos van a pasar cosas. El mismo Santiago, el Jacobo que se menciona más adelante, Santiago en su carta dice, no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden incorrectamente, pero lo que nos está dando a entender es ahí, si piden van a tener, y si no piden, no van a tener. Tan claro como eso. Y en la Biblia tenemos ejemplos de gente que si no iba, digo, con Jesús, en su persona era el ejemplo más claro, ¿no? Que si la gente no iba y le pedía, pues Jesús no iba a hacer el milagro. Era necesario ir a pedir para recibir. Y Jesús nos dice, busquen, pidan, toquen constantemente. Pero en estos asuntos, ¿qué pasa? Yo creo que aquí, si tú eres una persona de oración, o si quieres ser una persona de oración, eso es algo con lo que te vas a topar. Y la madurez es entenderla, es entender estas situaciones que van a pasar, pero seguir confiando en Dios y no permitir que eso te desanime. No dejar que el que no entiendas por qué algo sucede de cierta manera o no sucede te lleve a hacer oraciones generales sin especificar. ¿Por qué Dios responde unas oraciones y otras no? No sabemos. No podemos decir por qué. No te puedo decir yo, ni nadie te puede decir por qué a cierta persona sí o por qué en cierta situación sí te responde y en otra no, que eso llega a pasar mucho. Que pedimos y oramos a Dios y vemos que responde y de pronto llega quizá una situación más grande y decimos, Señor, ¿por qué en esto no me respondes? ¿Por qué en esas otras cosas más sencillas, más pequeñas me respondiste, pero en esto que yo esperaría que me respondieras no lo haces, Señor? Llegarán esas situaciones. Y tendremos que pasar por el proceso quizá de duelo, de negación, de alejarnos, de ya no querer orar tanto, de ya no orar, de ya no hacer oraciones, sino orar oraciones valientes, osadas. Decirle, Señor, yo tengo confianza y voy a pedir con gran expectativa porque tú eres un gran Dios. Bajamos nuestras expectativas porque pasamos por estas situaciones. Pero lo que deberíamos llegar y al punto al que deberíamos llegar es a la confianza. De poder decir realmente, Señor, yo no sé, yo no entiendo, pero confío en ti. Confío en que tú sí sabes lo que haces. Y eso, ¿sabes cómo se llega a ese punto? Conociendo a Dios. Si tú piensas que vas a llegar a ese punto de madurez, de entendimiento, con 15 minutos de leer la Biblia a la semana, con 10 minutos de orar a la semana, con ir a la reunión de jóvenes nada más, con solamente orar en la reunión de oración una vez a la semana, no lo vas a lograr, no vas a llegar a ese punto. Créeme que no estoy hablando de salvación, no estoy diciendo que eso te hace salvo o que solamente así eres salvo y que solamente los que lo hacen son salvos. Aquí estamos hablando ya más allá de la salvación, al punto de más intimidad con Dios, de una relación más cercana. Tú no puedes confiar en alguien en quien no conoces. Y tú no puedes confiar en alguien que solamente ves una vez a la semana, media hora, 40 minutos. La vas a conocer poco a poco y sin duda al pasar de los años dirás, conozco más a esta persona. Pero de eso a tener una confianza de este tipo va a ser casi imposible. No puedes vivir una vida así en anemia espiritual, con apenas lo mínimo, con apenas lo básico. Acércate a Dios. Ya ni siquiera te digo busca a Dios porque tú sabes dónde está Dios, tú sabes cómo acercarte a Él, tú sabes cómo conocerlo. Acércate a Él. Dios te invita a una relación. El Señor nos dice en su palabra que algo de lo que deberíamos sentirnos felices y orgullosos es de conocerlo y entenderlo, no de las cosas materiales.
Que aquel que es inteligente no se alegre en su inteligencia, aquel que es fuerte no se alegre en su fuerza, que aquel que es rico no se alegre en su riqueza. Si alguien se va a alegrar en algo y se va a enorgullecer de algo, es de conocerme y entenderme, dice el Señor. ¿Quieres conocer al Señor? ¿Quieres tener esa confianza y esa seguridad en Él, en su carácter? En decir, yo no entiendo, Señor, pero voy a seguir orando, voy a seguir pidiendo porque confío en ti. De este lado del paraíso no vas a tener todas las respuestas. Y va a haber situaciones en las que no entiendas y no comprendas y te parezca incorrecto. Y lo que te va a sostener es decir, Señor, no entiendo, pero confío en ti. Incluso, decía Charles Spurgeon, incluso cuando no veo tu mano, cuando no veo qué está pasando y qué estás logrando, yo confío en tu corazón. Pero ¿cómo vas a confiar en algo que no conoces? ¿Cómo vas a confiar en alguien que no tienes cercanía con esa persona, con Dios, con el Padre? Y lo maravilloso es que entre más conoces a Dios, a la Trinidad, a nuestro Dios Trino, entre más lo conoces, más lo amas, más seguro te sientes, más confianza tienes, porque sabes en quién estás confiando. Acércate a Dios. No hay respuesta para esta pregunta que yo te hacía al inicio. ¿Por qué Dios responde unas oraciones y otras no? No sabemos, pero Él sí sabe por qué. Puedes no saber la respuesta, pero puedes saber quién es Dios. Puedes no conocer los planes de Dios o no entenderlos, pero sí puedes conocerlo a Él y entenderlo a cierto nivel, no en su plenitud, pero Dios ha querido y nos ha llamado a que lo conozcamos y lo entendamos a nuestro nivel. La pregunta es si quieres acercarte a Él. Es una decisión. Dios no te va a obligar a acercarte a Él. Dios no te va a obligar a aprender de Él. Pero si tú le dices, Señor, aquí estoy, quiero conocerte, dame entendimiento, quiero estar más cerca de ti, Dios te va a responder. Porque esa es una de las oraciones que al Señor le encanta responder. Y entre más lo conozcas, mejor entenderás cómo obra. Mejor entenderás lo que está haciendo, aunque no comprendas todo lo que está haciendo. Esta semana te animo a buscar acercarte más a Dios, estar más cerca de Él, a proponerte tener un tiempo con Él y que se vuelva un hábito en tu vida, que no vivas de congresos, que no vivas de pijamadas en la iglesia, que no vivas de eventos en la iglesia, de evento en evento, de domingo en domingo, de miércoles a miércoles, sino que vivas una relación diaria, viva con Él. Sin duda el Señor ahí está esperándonos y nos extiende la mano. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.